Hace aproximadamente 2 domingos atrás comencé de parte del Señor una serie de mensajes titulado Preparándonos para la conquista. ¿Cuántos lo recuerdan? Predicamos la parte 1 con Moisés, la zarza, el calzado, todo esto. Y hoy vamos a hablar preparándonos para la conquista, parte 2. Conquista es la visión en la que Dios nos ha atrapado este año 2021. Y hay un movimiento en nuestra casa de fe. Los hermanos están respondiendo, los líderes se están movilizando, pero necesitamos seguir dando algunos pasos de preparación, porque para ser conquistadores victoriosos, exitosos y efectivos, hay cosas que Dios debe conquistar en nosotros primero. Amén. Vamos a Génesis capítulo 22. Leemos la Sagrada Escritura en nombre de Jesús. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga conmigo, probó. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Preste atención a esos detalles. Y vete a Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, diga conmigo, muy de mañana, y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo también, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Diga conmigo, al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos hasta vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, es decir, Isaac, he aquí yo veo el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar en holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén, amén. Puede sentarse. La historia de Abraham es una de esas historias que todo creyente debería estudiar. Esto es algo básico que debemos asumir en la vida cristiana. Es como un ABC, como un comienzo de conocimiento o de enseñanza por el papel que juega Abraham dentro de la fe judía y de la fe cristiana. La Biblia lo establece como el padre de la fe de los hebreos, el pueblo de Israel, pero también la fe de la iglesia. De manera que Abraham presenta un modelo del antiguo pacto, pero también un modelo del nuevo pacto de lo que es la fe. Por eso aún en las enseñanzas del Nuevo Testamento aparece Abraham como un ejemplo que utilizan estos escritores, los apóstoles, para describir algunas cualidades de la fe que nosotros deberíamos tener. Dentro de la vida de Abraham hay ciertos acontecimientos que ya hemos visto en varias de las prédicas de los invitados que hemos tenido en este año 2021. Pero dentro de los episodios que caracterizan la vida y la historia de Abraham, este que hemos leído es uno de los principales, el sacrificio de su hijo Isaac. Y para muchos ha sido de cuestionamiento entender lo que pasó aquí,
porque el mismo Dios prohibía y prohíbe todavía el sacrificio de personas. Esta era una práctica pagana que utilizaban en el culto a los dioses falsos, y esto a Dios no le agradaba. Sin embargo, Dios mandó a Abraham a hacer algo que pareciera estar en contra de su ley, en contra de sus mandamientos. Pero cuando uno mira detenidamente y observa el trasfondo detrás de todo esto que Dios le pidió, va a entender algunos principios y algunas enseñanzas muy poderosas que nosotros deberíamos ver. Cuando usted comienza a ver la historia de Abraham allá en Génesis capítulo 11, capítulo 12, encontramos el llamado de este hombre, cómo Dios lo saca de su familia y lo direcciona con una promesa. Le habla de un territorio y le habla de una descendencia, una familia muy grande que iba a salir de él, es decir, de su matrimonio. Este hombre comienza a caminar hacia la conquista de esta promesa. Abraham empieza a experimentar varios sucesos, varias etapas en su vida que Dios fue utilizando para irlo preparando. Dios lo estaba preparando. Ya en este punto donde nosotros nos encontramos, Dios le hace una petición muy desafiante y comprometedora a Abraham. Abraham había tenido varios hijos, pero Abraham tenía un hijo colgado del corazón. Era el hijo de su promesa, Isaac, porque fue el hijo que Dios le prometió. Dios le dijo que ese hijo iba a ser el medio para la descendencia o el pueblo que iba a salir por medio de él. Por lo cual Abraham estaba aferrado y apegado a este muchacho. Pero cuando usted ve la petición de Dios y la respuesta de Abraham, de qué forma Abraham respondió, usted puede conocer el calibre de la fe y de la obediencia de Abraham. En ningún momento aparece una objeción, aparece un pero que Abraham haya puesto. Señor, pero ¿no te parece mejor a Ismael? O Señor, ¿no te parece mejor a un criado mío? En ningún momento. Tampoco la Biblia nos enseña que Abraham haya durado como nosotros, que Dios nos pide cosas, nos dice que hagamos cosas, sabemos que Dios nos habló y nos pasan meses pensando decidir la obediencia. ¿Le ha pasado a usted? Y hay gente que duran años pensando responderle en obediencia al Señor. Sin embargo, la Biblia enseña que Abraham se levantó de mañana al otro día, y eso nos está comunicando algo. El decir que Abraham se levantó de mañana nos dice de una obediencia diligente. Diga conmigo, obediencia diligente. Y ese es un principio que usted debe saber, porque hay diferentes tipos de obediencia. Entrar al terreno de la obediencia es bueno, porque a la mayoría nos cuesta entrar en el terreno de la obediencia. El punto está cuando usted entra a la obediencia, ¿en qué nivel de obediencia usted se ubica? Amén. Hay una obediencia perezosa, hay una obediencia que responde pero lentamente, que prolonga la decisión de caminar en lo que Dios le está pidiendo. Pero una obediencia diligente denota el grado de convicción y el grado de fidelidad que tiene el que está obedeciendo. Se levantó de mañana. Esto habla de prontitud. Esto habla de velocidad en aquello que Dios está demandando. Creo que es algo que nosotros debemos procurar aplicarlo a nuestras vidas. Diga conmigo, cuando Dios me pide algo, yo debo ser rápido en obedecer. No espere 2 días, no espere una semana, no espere un mes, un año. Trate de ser rápido. Para esto hay que tener fe. Y la fe es lo único que en el camino de Dios nos faculta o nos permite tirarnos a la ciega. Tirarnos aunque no entendamos, tirarnos aunque no veamos, aunque la incertidumbre llegue y nos pregunte, ¿y cómo saldrás de eso? ¿Y cómo será lo próximo? Pero la fe nos hace, aunque no veamos a nuestro alcance, creer en el alcance que Dios tiene sobre todas las cosas. Amén. Amén. Cuando usted estudia los detalles, usted se da cuenta que Dios no quería el hijo de Abraham. Dios quería el corazón de Abraham.
¿Usted está conmigo? Dios no quería el hijo de Abraham. Repito, Él quería el corazón de Abraham. ¿Por qué Dios quería el corazón de Abraham? Hay un proverbio muy importante en el capítulo 23, verso 26 de Proverbios. Proverbio después del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. El proverbio dice, hablando Dios: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Escuchó eso? Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis mandamientos. Cuando usted entiende lo que Dios está pidiendo, fíjese que Dios no pide muchas cosas. Cuando usted ve en la Biblia, aparecemos nosotros los mortales pidiéndole a Dios. Y normalmente en la vida práctica del evangelio, casi no vemos a Dios pidiéndonos algo, sino nosotros pidiéndole a Él. De hecho, a nosotros Dios nunca nos llama proveedores, pero nosotros le decimos a Él proveedor, porque Él provee, porque a Él es que nosotros le pedimos. Dios no hace oraciones de petición, nosotros sí. Pero aquí Dios está pidiendo algo. Él está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Y la segunda parte es: y vean tus ojos por mis mandamientos. Hay que entender por qué primero aparece una cosa y por qué luego la otra. Mirar por los caminos de Dios. Mirar es atender, es fijar la atención, no de la vista, sino del corazón. Es imposible ser atento a las cosas del Señor si nuestro corazón no ha sido entregado al Señor. Ahí viene la respuesta, porque es que muchos cristianos son inconstantes, cojean en el camino de Dios. Un día están firmes, otro día están tambaleando. Una respuesta es la distracción, se distraen. Un día están atendiendo lo de Dios, otro día están atendiendo otra cosa. ¿De dónde viene eso? Viene del corazón. Cuando nuestros corazones no han sido entregados al Señor por completo, entonces Dios no gobierna nuestras vidas, sino que el gobierno está compartido. Aprende este principio: todo lo que gobierna aquí gobernará todas nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice: según es el hombre aquí, será el hombre en todo lo que haga. La Biblia también dice que de la abundancia que hay aquí adentro hablará nuestra boca. Usted quiere saber lo que una persona tiene, lo que gobierna a una persona, escuche lo que habla. Y si usted lo ve que frecuenta hablando mucho una cosa, es una señal inequívoca de que eso lo gobierna. Si una persona siempre usted lo oye hablando de mujeres, es porque eso lo gobierna aquí. Si una persona siempre está hablando de ropa, de carros y de vanidades, es porque eso lo gobierna aquí. Eso no falla. Lo que pasa es que nosotros somos cobardes para reconocer nuestra verdad y siempre estamos maquillando. No es por eso, no es por aquello. Pero la Biblia no falla. Lo que abunda aquí será manifiesto en nuestros corazones. Pero la Biblia dice algo más fuerte. La Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Quiere decir que según lo que gobierna aquí, será lo que sale de adentro de usted. Y mire, si algo yo hago en mi trabajo es bregar con gente, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Yo le tengo que confesar a ustedes: dentro de la iglesia habemos muchas personas con cosas muy feas allá adentro. Se lo voy a repetir: dentro de la iglesia habemos muchas personas con cosas muy feas aquí adentro, y las tenemos muy ocultas ahí adentro. Por eso es necesario la prueba. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. Dios no probó a Abraham para tentarlo a hacer algo malo. Jamás piense eso. Dios tampoco probó a Abraham para conocer a Abraham, porque Dios te conoce desde antes de tu nacimiento. Dios probó a Abraham por varias razones. Una, para desnudarlo, para sacar lo que había dentro de él.
Otra, lo probó para elevar su carácter, para elevar su comunión con Dios, para elevar su convicción, su fe hacia Dios. Para esto Dios lo probó, para sacar lo que había ahí dentro y para Dios establecer su gobierno sobre la vida de Abraham. Por eso es que Dios le dice, dame a tu hijo, pero Dios le especifica, porque si Dios no le dice cuál era, de seguro Abraham no le iba a dar a Isaac. Y Dios le dice, dame a tu único hijo. Oiga cómo le dice, a tu único hijo, o sea, al que tú tienes ahí centralizado en el corazón. Y le dice algo más, al que tú amas. Pero recuerde, el nombre Isaac en hebreo tiene una procedencia, porque cuando Dios prometió a Isaac, Sara, la mamá de él, se burló, se rió y le pusieron el nombre Isaac, que significa risa, implica burla, pero también implica alegría. Si Isaac significa alegría, risa, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era, dame lo que alegra tu corazón, lo que hace que tu corazón se sienta conforme, se sienta contento, entrégamelo a mí. Pero recuerde que Dios no le estaba pidiendo el hijo a Isaac. Usted me dice, pastor, desenrédeme eso, porque yo oigo que Dios le está diciendo, dame a Isaac. No, Dios está diciendo, dame el lugar de Isaac, dame el corazón donde Isaac está entronado. Eso es lo que yo quiero. Dios estaba preparando a un conquistador, y Dios no te va a mandar a conquistar nada hasta que no te haya conquistado a ti. Porque habemos muchos de nosotros en el camino de Dios a quienes Él todavía no ha conquistado, no por falta de poder, sino por falta de disposición. Habemos muchos en el camino de Dios sirviendo nuestros propios intereses, sirviendo nuestros propios deseos, y somos muy cristianos, pero cristianos egocéntricos para nosotros. Usamos la alabanza a Dios para nuestro beneficio. Usamos la oración para nuestro beneficio. Usamos el diezmo y la ofrenda para nuestro beneficio. Somos negociantes, hacemos intercambio. Yo le doy algo a Dios porque espero algo mejor de Él. Y no debe ser así. A mí me dijo una mujer un día, cuando empecé a pastorear en el templo pequeño allá abajo, me dijo, pastor, yo vine a entregarme al Señor porque yo quiero que Dios sane a mi papá. Y yo le dije, bueno, yo tengo que decirle a usted la verdad, usted así no va a perseverar. Y usted me excusa que se lo diga, se lo dije a sí mismo. Le dije, usted tiene que organizar el motivo por el cual usted viene al Señor. Si usted vino para intercambiar su fe por la sanidad de su papá, usted no va para ningún lado. Dicho y hecho, el papá murió. Y murió también su fe. Porque ella no fue por el Señor, ella fue por un beneficio del Señor. Y a muchos nos pasa, nos enamoramos de lo que Dios da, pero no del Dios que lo da. Isaac era la promesa de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, dame lo que yo te di, porque a Isaac se lo dio Dios. Dios le estaba diciendo, dame lo que yo te di. Hay un principio infantil de cuando éramos muchachos que usábamos. Cuando estos muchachos quedaban no de corazón, le daban un juguetico a uno, le daban un bolón, y desde que cogían un pique con uno le decían, dame el asunto. Y uno solía decirle, no, lo que se da no se quita. Y ese es un principio que uno usaba cuando muchacho, para uno defenderse. Y Dios es el único que te quita lo que Él te da. Pero Dios te lo quita para enseñarte algo y para prepararte para tú saber administrar lo que Él te ha entregado. Porque hay gente que se enamora, vuelvo y digo, de la promesa, pero no del Dios de la promesa. Y muchos de nosotros caemos en infidelidad a Dios. Y con lo que le somos infiel a Dios es con lo que Él nos da. ¿Usted escuchó eso? Muchos de nosotros le estamos siendo infiel a Dios con lo que Él nos da. Lo que Él nos da nos aleja de Él y a Él no le agrada eso. Amén. Porque lo que Él nos da puede pasar, pero Él nunca pasará. Entonces Dios le dice, dame a tu hijo, al que tú amas. Y hay una pregunta lógica que surge de aquí.
¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el motivo de tu alegría? ¿Qué es lo que hace que tú te sientas bien? ¿Dios o lo que Dios te ha dado o te va a dar? Dios entonces te dice, entrégame eso, dámelo. Dios invita a Abraham al monte Moria y le dice, ve a aquel monte. El monte Moria es una palabra compuesta en el hebreo y dentro de su significado está el lugar donde Dios se revela, el lugar donde Dios evalúa, el lugar donde Dios conoce, el lugar donde Dios examina. En otras palabras, Dios estaba invitando a Abraham para él examinarlo, para él evaluarlo, para él pasarle el escáner a su corazón y poder sacar a la luz lo que había ahí adentro. Pero Abraham respondió de manera correcta. Bendito Abraham. Abraham se levantó de mañana. Abraham no titubeó para darle a Dios lo que él le estaba pidiendo. En segundo lugar, Abraham no arregló la obediencia, porque a veces nosotros acotejamos la obediencia. Dice que Abraham fue donde Dios le dijo. Eso se llama hacer las cosas como Dios dice. Pero también Abraham se preparó. Abraham organizó todo lo que le implicaba a él. Dios hizo la parte de él, Abraham hizo la de él. Buscó la leña, le puso la leña al muchacho. Y no vaya a creer que era un niño. Isaac era un joven, para que tenga una idea, porque a veces creemos que era un muchachito. Isaac ya era un joven grande y le puso la leña en la cual se iba a preparar el altar. Esto es símbolo de Cristo en todos esos detalles, porque Cristo también llevó el madero donde él fue colgado y fue sacrificado. Entonces él le dijo a Isaac, lleva tú la leña y yo llevo el fuego y llevo el cuchillo. El fuego antes no era como ahora, que usted enciende una caja de fósforo, un chipero, usted enciende una encendedora. No, el fuego antes se encendía y se buscaba todos los medios de que no se apague, porque era difícil. Así que el fuego lo cargaban de un lugar a otro. Así llevaba él el fuego, pero también llevaba el cuchillo. Uno lo ve sencillo el detalle, pero usted sabe lo que es Abraham durar 3 días caminando con el cuchillo que él sabía que iba a quitar la vida de su hijo al que él amaba. Usted sabe lo que es caminar 3 días sintiendo en su mano el fuego que iba a quemar su hijo y ver a su hijo cargar con la leña que él iba a usar para colocarlo y ponerlo en sacrificio. 3 días, hermano, fue Abraham ahí en su conciencia. Imagínese si el asunto hubiera sido de una vez, entrégamelo mañana en la mañana y entrégamelo ahí en el frente de su casa, hubiera sido más fácil, porque las cosas difíciles, mientras más rápido uno sale de ella, es más fácil. Pero cuando algo es difícil e implica un camino largo, cualquiera pierde la fe, cualquiera cambia de parecer en el camino. 3 días para arrepentirse, 3 días para cambiar de decisión, pero el hombre seguía caminando firme. Y lo grande es cuando él llega al punto, me parece, del 3er día. Si el fuego le martirizó la mente, si el cuchillo lo atormentó, si ver a su hijo con la leña le atormentó, ahora imagínense cuando van llegando, que el hijo reflexiona y está viendo, porque él está acostumbrado a ver a su papá montar altares para Dios, a ver a su papá hacer sacrificio. Él sabe cuáles son los elementos de un sacrificio. Él sabe que debe haber un altar, que debe haber madera, que debe haber fuego, pero hay algo que no debe faltar en el altar, y él lo sabe, es el holocausto, es el sacrificio. Como Isaac va caminando el primer día, a lo mejor él piensa que un criado de los que van con ellos buscará el sacrificio más adelante, pero cuando se acaban los días que Isaac ve con Abraham de lejos, Isaac entonces se pregunta, pero ven el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Porque yo estoy viendo la leña, yo estoy viendo el cuchillo, pero hay algo que yo no veo. Hermanos, póngase en el lugar de Abraham. Su hijo, el que va a ser sacrificado, le pregunta, papi, ¿dónde está el sacrificio?
¿Sabe que eso me da profundo? Porque a veces parece que Dios nos quita cosas muy amadas por nuestro corazón. A veces nosotros vemos pérdidas en el hogar, vemos pérdidas familiares, de pareja, de hijo. Y no estoy hablando solo de muerte física, aunque esta esté incluida. Estoy hablando de muerte emocional, de muerte de fe, muerte espiritual, muerte en algún sentido. Uno ve cosas que uno sabe que Dios se la dio y uno las ve morir delante de sus ojos y uno se turba y a veces se pregunta, pero ¿dónde está Dios? Ignorando que uno está en un momento de prueba y que Dios está probando quién gobierna nuestros corazones, si vamos a mantenernos firmes aún perdiendo eso que nosotros amamos, porque ahí se prueba. Usted sabe cuánta gente yo he visto muy contenta en este camino, pero cuando pierden un matrimonio se van del camino, cuando pierden un trabajo se van del camino, cuando pierden un ser querido se van del camino. Uno le coge compasión y trata de sobrellevarlo porque están en un momento difícil, pero hay un mensaje claro ahí, es que Dios no gobernaba su corazón como lo gobernó eso que acaban de perder, y esas pruebas sirven para delatar lo que hay en nuestros corazones. Amén. Así que Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá, Dios se proveerá del cordero. Abraham no sabe lo que está pasando, pero Abraham está convencido de que Dios está en control. Y permítame leerle en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19, hace una declaración que no la vemos ahí en el episodio, que nos ayuda a comprender qué tipo de fe y qué estaba pasando por la mente de Abraham. El escritor a los hebreos nos relata los pensamientos de Abraham y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Escuche, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire los detalles que está dando aquí Hebreos, que Abraham sabía que Dios lo podía levantar de los muertos. En otras palabras, mientras Abraham iba caminando hacia el monte Moria a cumplir con lo que Dios le había dicho de sacrificar a su hijo, por su mente pensaba: Dios es el creador, el todopoderoso, el dador de la vida, y si Él permite que mi hijo muera, Él me lo va a levantar. Oiga qué convicción. O sea, yo me voy a entrar al matadero, yo me voy a entrar al lugar donde Dios examina, donde Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, donde Dios quita el gobierno que algo tiene en nuestras vidas para establecer su gobierno. Yo me voy a entrar al lugar donde algo muere de parte de Dios, pero yo estoy convencido de que todo lo que muera en el proceso de conquista, Dios lo volverá a levantar. Todo lo que se exponga a luchas y a dificultades, por yo caminar en la obediencia a la conquista de Dios, yo debo estar convencido de que Dios lo va a restaurar. Todo lo que usted pierda, todo lo que se muera en este camino por Dios, Dios será responsable. Dios será responsable en hacerlo. Cuando Abraham ya está listo para cumplir, en ningún momento titubeó. Y Romanos capítulo 4 da más detalles, si usted quiere lo lee en su casa. Pero cuando Abraham ya iba a levantar el cuchillo, el ángel de Jehová desde arriba le dijo: detente, Abraham, porque yo conozco que tú me tienes a mí en primer lugar, que yo gobierno tu corazón. Y dice que ahí apareció un cordero, y de ahí viene el que Dios proveerá. Este nombre en hebreo, Jiret, que habla del Dios de la provisión, que nosotros mayormente lo vemos, que provee trabajo, que provee dinero, que provee comida, pero la provisión real de Dios es su Hijo dado en la cruz del Calvario, y con Él nos ha dado todas las cosas, arriba y abajo también en la tierra. Por tanto, Abraham está experimentando
un ascenso. Algunos creen que Abraham ese día fue ascendido a otro nivel de relación con Dios. De hecho, aparece en la Biblia la palabra amigo, donde Dios le dice amigo a Abraham. Y Dios no le dice amigo a Abraham desde el día que lo llamó. Dios le dice amigo a Abraham a medida que él fue caminando en obediencia. Porque la relación con Dios tiene niveles. Y no es que Dios tenga favoritos, es que hay gente que pone a Dios de favorito. Amén. No es que Dios hace excepción de personas, es que hay gente que pone a Dios sobre todas las cosas. Entonces no se confunda con Dios. Somos nosotros los que determinamos, porque la Biblia establece un principio en Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si analizamos eso de manera práctica, es que yo doy 2 pasos hacia Dios y Dios da 2 pasos hacia mí. Pero algo importante es que la Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. De manera que si usted da 2 pasos hacia Dios y Dios da 2 pasos hacia usted, cuando usted siente que Dios está lejos, no fue que Dios dio paso para atrás, porque Dios nunca camina para atrás, sino que usted empieza a caminar hacia atrás. Entonces no es que Dios se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Usted quiere que el sol le dé, entre al sol. Usted quiere caminar con Dios, acérquese a Dios. Usted quiere ser íntimo con Dios, pues acérquese más a Dios. Pero mientras usted viva en la orilla del camino de Dios, usted sentirá a Dios de lejos. Y mientras más cerca usted está de Dios, más Dios se le revela y más Dios lo transforma. Dios estaba trabajando en Abraham, pero algo importante es que antes de Abraham entregar a su hijo Isaac, él sufrió una transición en su naturaleza y en su identidad. En el capítulo 17 versículo 5 de este libro de Génesis, Dios dice a Abraham: no te llamarás más Abraham, que era el nombre primero, Abraham, sino que te llamarás Abraham. Y le cambió el nombre. Uno lo dice, bueno, Dios le cambió el nombre, a lo mejor el primer nombre era muy feo. No, algo estaba pasando en la vida de Abraham. Para ellos el nombre era su naturaleza, su identidad. El destino de un hebreo está conectado, codificado con su nombre. Y el nombre Abraham significa padre enaltecido. Y esa palabra enaltecido tiene que ver con alguien que es grande, con alguien que es poderoso. En todo el sentido no es malo, pero también tiene que ver con altivez, también tiene que ver con orgullo, también tiene que ver con éxito personal. Es decir, que la naturaleza de Abraham era crecer él, era aumentarse él, era ser alguien grande en el mundo. Ese era el destino de Abraham. Pero cuando Dios le cambia el nombre y le dice: no te llamarás alguien poderoso y alguien grande, le dice: te llamarás Abraham. Y el significado de Abraham es padre de multitudes, padre de mucha gente. En otras palabras, yo nunca mando a alguien a conquistar para que se haga grande. Yo mando a la gente a conquistar para que alcance a mucha gente y comparta con ellos lo que yo he puesto en su corazón. Amén. Amén. Entonces, antes de Abraham ir a la conquista, tuvo Dios que cambiar su naturaleza. Y es el fracaso de mucha gente que quiere venir al camino y se ven aparentemente involucrados en lo de Dios. Quieren participar de cosas, quieren dirigir, quieren tener ministerio, quieren fluir en los dones, pero ellos son un Abraham, ellos son enaltecidos. Todo lo que ellos hacen en Dios es para su propia gloria, guiado de que es para gloria de Dios. Todo lo que ellos hacen es para su crecimiento personal, para ellos ser alguien grande. Es más, usted lo oye diciendo: yo quiero ser un gran hombre de Dios, yo quiero ser una gran mujer de Dios. Y yo aprendí que la idea de Dios no es hacerte famoso, sino Él hacerse famoso por medio de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando aprendas a dejar de ser Abraham para ser Abraham, entonces estarás listo para salir a conquistar lo que Dios te quiere entregar. Y lo que Dios te quiere entregar es gente para guiarla hacia Él. Pero esto no puede pasar hasta que Él no gobierne nuestros corazones. Y usted sabe que está gobernando aquí. Este trono no debe estar compartido, porque un principio bíblico dice
que nadie puede servir a dos señores. Y dice, ¿por qué? Porque terminará amando a uno y aborreciendo a otro. Eso es un principio bíblico. Y los principios bíblicos son inquebrantables. Por más que usted, no, yo soy la excepción, pastor. Yo soy la excepción de lo que dice la Biblia. Yo sí puedo. Yo sí puedo servir a esto y servir a aquello. No, eso no falla. El corazón no tiene suficiente espacio para dos tronos. Ahí siempre habrá un trono. Ahí siempre habrá un gobierno. La palabra Señor que usa ahí, la palabra es dueño. O sea, nadie puede tener dos dueños. El corazón está diseñado para que algo o alguien se adueñe de él. El corazón no está diseñado como para quien va a gobernar, sino desde dónde se va a gobernar. No sé si usted me entiende. No es que el corazón gobierna cosas, es que al corazón lo gobiernan cosas. Por eso dice, nadie puede tener ahí adentro dos señores. Usted va a terminar amando a uno y aborreciendo a otro. Y eso se le verá en los frutos. Porque el mayor entusiasmo suyo está en aquello que más alegría le da. Por eso hay gente que en el culto a Dios uno los ve como medio antipático y medio esto, pero cuando los ve en otros ambientes usted los ve muy alegres, porque ese es su Isaac. Su Isaac es aquel que le da alegría. No es que ellos son así. Usted a veces define y califica: ah, fulano es tímido, ah, fulano es como reservado, ah, fulano es como pasivo. Sí, en lo que no le da alegría, pero cuando usted lo ve en lo que le da alegría, es un desacato en el sentido de que libera todo su entusiasmo. Y usted dice: no, pero esa no es fulana, no, pero ese no es fulano. E igual que en las relaciones, hay personas que se quejan del trato que los demás le dan, pero ellos viven dándole lo peor de ellos a los demás. Hay gente que reservan su mejor personalidad para la gente que le da alegría, pero con otros usted los ve muy apático, muy seco, muy serio. Y después dice: no, yo no me junto con fulano y con fulana porque ellos como que no me tratan bien. ¿Y tú le estás dando el mismo bien que tú le das a otro? Antes de decir me gusta y comparar, es como fulano y fulana me tratan. ¿Y estás tratando a fulano como tratas a fulana? ¿Estás dando de ti lo que das con él? Pruébalo y persevera a ver si es verdad que es fulano el problema o es tu corazón. Y lo mismo pasa en Dios. Hay personas que usted le dice: vamos a orar, y ellos le dicen sí, pero usted le ve la actitud. Que usted le dice: vamos a la obra del Señor, ellos van pero a remorque. Pero usted le dice: vamos para allí, y usted lo ve lo alegre que van, claro, y preguntan. Porque cuando alguien está interesado, pregunta y se involucra en las cosas. Cuando alguien quiere algo, no hay que empujarlo tanto, él te empuja. ¿Cuándo es que vamos? Espérate, aguanta, yo te aviso. Ah, pero dime al otro día, ya. Pero cuando la gente no está en algo, se le olvida. Los olvidadizos, se le olvidan las cosas y todo lo demás. Lo que pasa es que el día que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien ante los hombres, pero no ante Dios. Y Dios nos está diciendo: entrégame tu alegría, lo que te causa alegría, lo que hace que tú te sientas feliz, entrégamelo. Pareciera que lo vas a perder, pero no lo vas a perder, porque yo no quiero eso. Quiero tu corazón. Quiero tu corazón. Y no quiero que vivas para tu éxito, quiero que vivas para servir a los demás. No puedes ser un padre de multitud con un corazón egocéntrico. Serás un padre de multitud con un corazón generoso. La gente que alcanzan liderazgo sobre mucha gente son la gente que dejan de vivir para ellos para vivir para los demás. Son la gente que renuncian al sueño de ellos por el sueño de los demás. Usted dirá: ay, ñeñe, pastor, así no. Ay, yo voy a renunciar a lo mío por lo de los otros. No, pastor. Cada casa tiene su empalizada y sus paredes. Yo aquí, aquel allá, yo le paso un plato, pero este es mi lado. Pues el modelo que yo encuentro en la Biblia es que dice que alguien se despojó de su gloria. Es que alguien abandonó su comodidad. Es que alguien abandonó su esplendor. El ejemplo que yo veo en la Biblia es que alguien murió para darle vida a los demás.
El ejemplo que veo en la Biblia es que alguien asumió la maldición para darle bendición a los demás. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Cuando Abraham le dio a Isaac a Dios, Dios le dijo: mira, te voy a revelar algo que va a ocurrir miles de años después. Es que un día en la cruz del Calvario yo voy a dar un cordero que el mundo no se merece, a todos los hijos pródigos que vengan a mí. Y ese es el principio de la conquista. Usted nunca conquistará a nadie hasta que usted no muera su propio Isaac. Por eso Dios es experto conquistando corazones, porque la gente sabe que Dios no está interesado en lo de ellos. Todo el que ha tenido contacto con Dios sabe que Dios no es egoísta, sabe que Dios no piensa en él. Por eso, aunque te pongas guapo con Dios, tu conciencia tendrá que reconocer que Dios nunca te ha fallado, que nunca te ha fallado ni te fallará. Por eso Él es el ejemplo. Y apunta este principio: Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho primero por ti. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él nunca primero haya hecho por ti. Por eso tus excusas delante de Él no valen, porque lo que Él te está pidiendo hace rato que Él lo hizo. Lo que pasa es que mientras seas un Abraham y no un Abraham, vivirás para ti y no para Dios y para la gente que Él te está enviando a conquistar. Entonces tú decides en qué usarás tus talentos, en qué usarás tus habilidades. Lo usarás solo en el trabajo para tener buena casa, para tener mucho dinero, para tener buena familia, para ser rico, o te vas a subir al monte Moria para sacrificar tu felicidad y tu alegría y decirle al Señor: te entrego mi corazón. Póngase sobre sus pies. Y si usted tiene listo a su Isaac, creo que es el momento de emprender el viaje de 3 días. Creo que es momento de emprender el viaje de 3 días y empezar a caminar con la convicción de que todo lo que muera, Dios lo va a quitar. Dios no quiere tu Isaac, Dios quiere tu corazón. Dios quiere el lugar que tiene Isaac dentro de tu corazón. Aquello a lo que más le dedicas tiempo, aquello que más bien te hace sentir, ese es tu Isaac. Y Dios está diciendo: entrégamelo, porque con él no puedes caminar. Entrégamelo, porque quiero entregarte multitudes, quiero entregarte gente para que los guíes a mí. Preparándonos para la conquista. Preparándonos para la conquista. Quiero que se lo digas un momento. Dile: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Levanta tu corazón, todo lo que soy, Señor, todo cuanto te. No quiero ser Abraham, quiero ser Abraham. No quiero vivir para mi éxito, quiero vivir para el éxito del propósito de Dios. Te entrego lo que me hace feliz, te entrego lo que me roba el tiempo, te entrego lo que me roba la atención, te entrego lo que me distrae. Dios te dice hoy en este altar congregacional: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, entrégamelo. Porque quiero ser dueño de ti. Padre bueno, ayúdanos a llegar con éxito a Moriah y a entregar ahí nuestro Isaac para que tú gobiernes,
el corazón nuestro. Es que el nombre de Jesús. Solo los Abraham conquistarán la visión de esta casa de fe. Aquellos que mueran a sus sueños, aquellos que mueran a sus propósitos personales, para que el propósito de Dios prospere. Solo ellos aparecerán en la conquista de multitudes. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, ayuda a cada hijo tuyo a guardar esta palabra y a permitirle crecer y dar fruto de obediencia en sus vidas. Ayúdanos, Dios, a ser ese Abraham que caminó con prontitud temprano, donde tú dijiste, aquel que te dijo, heme aquí. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Dios.